capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Habiéndola encontrado, mis hermanos, le damos lectura a su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vino pues palabra de Jehová por segunda vez, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas, e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña y que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepintiera Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vino Dios y vino Dios y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios añada bendición a este mensaje. Oramos al Señor. Mi buen Dios y Padre Celestial, le damos gracias en esta hora, mi buen Señor, por permitirnos, Dios mío, estar delante de su presencia, de poder, Padre amado, estar, Señor Jesús, en esta mesa, Padre amado, el cual su alimento está preparado, mi buen Señor, pidiéndole, Señor Jesús, que usted prepare nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, nuestros oídos para oír su palabra y guardarla en nuestro corazón, mi buen Señor. Mi buen Dios, le pido que usted me dé gracia, Padre, para poder hablar de ella, mi buen Señor, porque necesito alimentarme de su palabra. Necesito, Dios mío, nutrirme de este alimento que usted nos da. Señor Jesús, usted sabe lo que su pueblo necesita. Y en esta hora, mi buen Dios, usted sabe lo que va a repartir hoy día. Y le pido por misericordia que usted use mis labios, Señor, para poder hablar de esta palabra. Quiera usted bendecirnos en esta hora. Le pedimos, mi buen Señor, bendiciones que vengan del cielo por Cristo, nuestro Salvador. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios los bendiga. Bien, mis hermanos, aquí encontramos un mensaje que a lo mejor es muy conocido, hermanos, pero sabemos que Dios habla a tiempo y a destiempo. Y hoy día esta palabra es para nosotros.
aquí nos encontramos, mis hermanos, con un varón llamado Jonás, que quizás fue enviado a aquella ciudad que fuese a entregar un mensaje. Pero este varón sabemos que en los capítulos anteriores que tuvo miedo de Dios. Él sabía que era complicado ir a entregar un mensaje, que él confió a lo mejor en sí mismo. Y quiso huir de la presencia de Dios. Pero sabemos que ¿dónde huiremos nosotros? ¿Dónde lo esconderemos de la presencia de Dios? Si Dios está en todas partes. Sin embargo, aquel varón quiso irse en un barco, ¿no es cierto? Tomó un barco y se fue a otra ciudad, a otro lugar, para huir de la presencia de Dios. Pero Dios está en todas partes. Dios, cuando le da un mensaje a uno, le entrega una misión a uno, uno tiene que obedecerle. Porque cuando Dios lo ordena a uno y uno no quiere hacer las cosas porque muchas veces por miedo, muchas veces porque no tiene la capacidad, porque no se lo envía a otro, sino que muchas veces no quiere. Pero Dios, cuando le entrega algo a uno, tiene que obedecerle. Y a este varón le entregó esta misión, que tenía que ir a aquella ciudad. Aquella ciudad estaba muy corrompida, estaba llena de maldad, hermanos. Una ciudad que Dios miraba y veía que era tan fuerte la maldad que había en aquella ciudad, que envió a Jonás a predicarle que de aquí a 40 días Dios iba a destruir aquella ciudad. Y fue fuerte para Jonás saber que lo que él iba a tener que entregarle al pueblo, si el pueblo se lo iba a creer o no. Entonces, por eso él quiso huir de la presencia de Jehová. Pero Dios era aquel hombre, era Jonás el que tenía que entregar el mensaje. Era Jonás el que tenía que ir a aquella ciudad. De hecho, al subir al barco, vino una tempestad, ¿no es cierto? Se levantó la marea, se empezaron, todos conocemos el mar cuando se enoja, ¿cierto? Las olas como se levantan, y aquella tripulación tuvo miedo de perecer y tuvieron que echar suerte, y encontraron a aquel varón llamado Jonás durmiendo en la barca. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, que no los quedemos dormidos, porque tenemos que anunciar la grata nueva de salvación. Tenemos que anunciar este Dios poderoso, porque su venida sabemos que está cerca, sabemos que está pronto a venir a buscar a su pueblo. Y vemos las cosas que están sucediendo en el mundo, no tan solo en nuestro país, sino que en el mundo entero. Sabemos que todo esto es cumplimiento de la palabra de Dios. Y muchas veces Dios los habla a nosotros, pero nosotros somos desobedientes, somos porfiados. Por eso que Dios manda estas cosas, para que nosotros podamos arrepentirnos. Dios tenga misericordia del pueblo cristiano, porque no tan solo pueblo cristiano, sino que hay mucha maldad en el mundo, y a lo mejor dentro de los templos también hay maldad. Dios tenga misericordia, Dios los libre, hermanos, porque va a llegar el día en que Dios venga a buscar a su pueblo. Va a llegar el día en que Dios va a levantar a su pueblo. Y la palabra de Dios dice: muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Hermanos, si Dios nos dio una ordenanza de predicar la palabra de Dios, gracias a la misericordia de Dios que podemos conectarnos en esta plataforma y poder nosotros trabajar en parte de lo que Dios nos manda. En esto nosotros estamos obedeciendo, no tan solo a nuestro encargado ni a nuestro pastor, sino que estamos obedeciendo a Dios. Y el pago no lo vamos a tener por los hombres, sino lo vamos a tener de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que luchar.
Esto es lo que nosotros tenemos que ver, no ser como aquel varón llamado Jonás que se quiso huir de la presencia de Dios. Pero sin embargo, Dios preparó un pez, ¿no es cierto?, para que aquel hombre lo echaran al mar y fuera atrapado por un pez. Pero de ahí, dentro de ese pez, Jonás clamó a Dios y Dios oyó su palabra. Dios oyó y tomó en cuenta las palabras de Jonás y hizo salir aquel pez y botarlo hacia la orilla del mar. Y pudo aquel hombre levantarse y pedirle perdón a Dios. Y nuevamente le dijo al Señor, levántate. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Dios tenía un mensaje para este varón que tenía que ir a aquella ciudad para que entregara el mensaje a la ciudad. Y al llegar a aquella ciudad, dice, una ciudad grande en extremo, dice, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba y decía, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, del pueblo cristiano, porque no sabemos qué es lo que viene más adelante. Que Dios los libre, hermanos. Muchas veces nosotros anunciamos la palabra de Dios. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la hacemos como Dios quiere, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios los habla a nosotros, le habla a ustedes, me habla a mí? Y muchas veces hacemos oídos sordos. ¿Por qué? Porque habló un hermano sin saber que Dios está hablando por él. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude y los dé oídos espirituales para poder oír la palabra de Dios y creer, hermanos, su palabra en nuestras vidas. Porque la venida de Dios está cerca, hermanos. Sin embargo, en aquel dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Lo importante es creer a Dios. Lo importante es creer a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios los habla a nosotros? Y muchas veces hemos oído sordos. Tenga Dios misericordia de nosotros, hermanos. Muchas veces, hermanos, estamos quizás en angustia, en aprieto, hermanos. Y a veces Dios los habla y no porque lo habló un hombre, quizás porque lo conocía. Yo, ¿cómo le voy a creer? Sin embargo, Dios es el que habla, hermanos. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos? Somos personas pasajeras, hermanos. Somos personas que estamos de paso en esta vida. Pero Dios los mandó con un fin, hermanos. Los tiene en este mundo con un fin, con un significado, que anunciáramos la palabra de Dios. Dios dijo, ir y predicar por el mundo a toda criatura, y todo aquel que creyere, este será salvo. Mas el que no creyere, ese será condenado. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga su vida, los bendiga a todos, hermanos. Porque necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de la ayuda de Dios. Porque no sabemos qué es lo que viene. Recuerdo, hermanos, poco antes del terremoto, un hermano acá en Yucura hablaba que venía algo grande a la tierra. Y a lo mejor nadie le escuchó o nadie le quiso obedecer o hacerle caso a lo que hizo, lo que él decía. Sin embargo, después que vino el terremoto, me recuerdo que el hermano dijo esto. Pero ¿por qué no los preparamos antes? ¿Por qué no los preparamos cuando Dios habla a su pueblo? Por algo Dios los advierte, hermanos. Que Dios los ayude, hermanos. Estos hombres, dice que aquella ciudad, dice que estos hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó, dice, la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió con cilicio
y se sentó sobre ceniza, se humilló. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que humillarlo ante la presencia de Dios. Tenemos que ser humildes, hermanos. Tenemos que proclamar a Dios. Tenemos que anunciar las gratas nuevas de salvación. Sabemos que Dios viene pronto, hermanos. Y esta palabra es para usted y es para mí, hermano. Que tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y los dé su gracia cada día, porque estamos en tiempos difíciles. Sabemos, hermano, que realmente no sabemos del día de mañana, pero Dios lo conoce. Que Dios los bendiga, porque cada día trae su propio afán. Y nosotros, antes de eso, hermano, tenemos que decirle al Señor que Dios prepara el día de mañana para nosotros. Porque no sabemos si usted puede ir caminando, puede ir, no sé, viajando, puede tener un accidente y puede partir. Y si no está cuenta con Dios, téngalo por seguro que se va a quedar. Pero si usted está preparado, está cuenta con Dios, téngalo por la seguridad que usted se va a ir con Dios. Que Dios los bendiga. Dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Este pueblo creyó a Dios, a lo que aquel profeta estaba hablando, a lo que aquel varón estaba anunciando, que si no se arrepentían de aquí a 40 días iba a venir una destrucción a ese pueblo. Imagínense cuánto de acá, hermanos, hemos estado, sabíamos que iba a venir algo a la tierra, a este mundo. Y por cierto, el pueblo cristiano a lo mejor no se preparó. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios los ayude, hermanos. Que Dios los bendiga. Hermanos, hoy día, hermanos, tenemos la bendición de poder verlos, de poder escucharlos por intermedio de una plataforma y poder alimentarlos unos a otros. Y eso es lo importante, que tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual. Quizás estamos lejos, hermanos. Yo no les veo a ustedes diariamente, solamente por Zoom. Pero sabemos, hermanos, que Dios está en todas partes. Dios está aquí, Dios está allá, en todas partes, porque Dios es omnipotente, hermanos. Por eso tenemos la plena seguridad, hermanos, de que Dios está con nosotros, hermanos. Porque Dios lo ha librado, hermanos. Como decían delante un hermano, que muchas veces hemos estado con personas contagiadas y no hemos sido contagiados, porque la mano de Dios ha estado ahí, hermanos. A veces hemos ido a ver personas contagiadas, hermanos, que los hemos ido a ver, pero siempre cuidándonos de todas formas. Y Dios ha sido con nosotros, hermanos. Entonces, ¿cómo no agradecer a Dios que su mano misericordiosa está con nosotros, hermanos? Tenemos que obedecerle a la palabra de Dios, hermanos. Y dice más abajo, hermanos, si no cúbranse de silicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña de sus manos. ¿Quién sabe si se volviera y se arrepintiera Dios y se apartara del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Se da cuenta? Es clarita la palabra de Dios para nosotros, hermano.
todos clamaron a Dios fuertemente, todos clamaron, todos se humillaron, todos se inclinaron hacia Dios y se arrepintieron de su mal camino. Y Dios vio aquello y se arrepintió de hacerle daño. Y dice, ¿quién sabe si se volviera y se arrepintiera Dios y se apartara del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió Dios, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Grande fue la misericordia de Dios. Pero hay una cosa, hermanos, que Jonás quiso ver cómo iba a ser destruida aquella ciudad. Pero Dios no lo hizo. No le hizo daño a esta ciudad, porque vio que la gente se arrepintió, que el pueblo de aquella ciudad se arrepintió a Dios, se arrepintió de su mal camino, y Dios se arrepintió de hacerle daño, de destruir aquella gran ciudad. Que Dios los bendiga a nosotros, hermanos, especialmente, hermanos, al pueblo cristiano, hermanos, porque sabemos, hermanos, que Dios hace, de que yo tengo conocimiento, que sabemos que la palabra de Dios dice que su venida está cerca, pero a lo mejor es porque Dios tiene misericordia de usted, de mí, o del que está al lado, o del que está más allá. Que Dios los ayude y los bendiga, hermanos. Que nos proteja cada día el Señor. Y hasta aquí Dios los ha ayudado. Hasta aquí Dios, su mano de misericordia, ha estado con nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude, hermanos. Que cada día estemos escondidos en el hueco de su mano, hermanos. Porque Dios, hermanos, es un Dios bueno. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de amor. Es un Dios lleno de amor, hermanos. Que nos cubre con su poder. Los protege y los cuida, hermanos. Grande es la misericordia del Señor. ¿Cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no estarle agradecido? ¿Cómo no decirle gracias a Dios porque hasta aquí me has ayudado? Dios ha bendecido a nuestra familia. Dios ha cuidado a nuestra familia. Y esa es pura misericordia de Dios. Ese es puro amor de Dios. Si Dios los ama, ¿cómo nosotros no amarle a Él? Que Dios los bendiga. Y así, hermanos, cada día el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Que Dios nos siga cuidándonos. Y nosotros también poner de nuestra parte, hermanos. Porque no vamos a dejar solamente que Dios haga todo y nosotros no. Que Dios los bendiga, hermanos. Y que podamos ser librados, hermanos, de esta pandemia, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta aquí, hermanos, siento de hablar de la palabra del Señor y Dios la bendiga en cada corazón, hermano. Oramos al Señor. Mi buen Señor, le damos gracias, mi buen Dios, por este mensaje que usted nos ha dado. Señor Jesús, así como habló aquella gran ciudad, mi buen Dios, que iba a venir una gran destrucción a esa ciudad, pero aquel pueblo, mi buen Dios, se arrepintió, creyó a su palabra, creyó a aquel mandato, Dios eterno, que usted había ordenado, Señor Jesús, y grande fue la misericordia que usted también se arrepintió, Dios Padre, de mandar de destruir aquella ciudad. Gracias, mi Señor. Y en esta hora, Padre amado, le damos gracias porque hasta aquí usted los ha ayudado, porque hasta aquí, Señor, ha librado nuestras vidas. Quizás, Dios mío, estábamos, Padre amado, con nuestros templos cerrados, pero su misericordia ha sido con nosotros. Gracias, mi buen Dios, por su amor. Gracias, mi buen Dios, por esta bendición que nos da. Quiera usted bendecir este pueblo, Padre amado. Quiera usted bendecir este grupo, este puñado de cristianos, mi buen Dios, de sus hijos. Cuídenos por misericordia, Señor, porque tenemos que seguir anunciando estas gratas nuevas, porque sabemos que su venida está cerca, Dios Padre. Su venida viene pronto, mi buen Señor, y para ello tenemos que estar preparados, mi buen Señor. Quiera usted bendecirnos y bendiga este mensaje en cada corazón. Bendiciones y misericordia que le pedimos por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos,